claro, esto es, yo antes aludía, y esto lo demuestra la historia, claro. No terminé la idea que os quería contar cuando los siete grandes bancos españoles. Claro, entre los 7 grandes bancos españoles que se hacen una feroz competencia, que eran todos rentables y competitivos, era relativamente fácil moverse. Se podían cabrear 2 contigo, o 3 o 4, pero siempre tenías puertas a las que llamar, infiltrarte, conseguir información, etcétera, etcétera. Ahora los 2 gigantes se han blindado. Es como si fueran fortalezas medievales donde es muy difícil entrar, y además si cuando tienes una fuente, es una fuente absolutamente secreta, que corre unos riesgos brutales, como se enteren, como lo descubran, de que tal. Es decir, en libertad es mucho más fácil ejercer la libertad, y en una semidemocracia o en una democracia de pobre calidad como la española es mucho más difícil hacer periodismo en libertad. Tenemos también la ventaja en Madrid de que hay muchos más medios que aquí, y la eclosión en Internet de los medios en Madrid es brutal. Por lo tanto hay más capacidad en la diversidad, hay más capacidad, en la riqueza hay más capacidad, en la plena libertad democrática hay más capacidad para contar cosas. Si disminuye la calidad democrática, disminuye la capacidad para contar cosas. Y la calidad de la democracia española es tan pobre ahora mismo que la capacidad para contar cosas en España es muy poca. Sinceramente, yo creo que es muy poca. Ojo, los periódicos vienen llenos, de la primera a la última. Los noticiarios de la radio están llenos de cosas. Pero realmente valoráis por qué pasan las cosas, qué ha ocurrido detrás, que era la función del periodista, qué hay detrás de esa operación, ¿por qué la información, que es el commodity más universal y el más valioso que el petróleo y que el oro, la más valiosa de las materias primas, por qué la información tiene que ser solo de unos pocos cabrones? ¿Por qué tiene que ser solo de unos pocos poderosos? ¿Por qué no podemos democratizar la información? Ese es el gran mensaje del que somos portadores, la gran capacidad de la que somos portadores periodistas, y que hemos abdicado en este país de cumplirla. Y ese es nuestro reto. Llegar, siempre será imposible el 100%, pero llegar a poder socializar la información, a sacar la información de los nichos restringidos de quienes la controlan y la manejan y la manipulan en su beneficio. Yo antes, por alusiones, de lo de economía digital en Madrid, luego hablamos. No, pero sí que quisiera hacer apuntar solamente una reflexión. Yo creo que aquí en Cataluña tenemos que preguntarnos, tenemos que empezar a preguntarnos muchas cosas. No es ahora, por supuesto, el marco. Yo me quedo yo al menos para mi análisis propio y privado, cuando Jesús hablaba de que sí es posible entender un periodismo al margen de los condicionantes y del escenario político que hay en un país, que era una de las reflexiones que hacía. Yo me quedo con ello para ver cómo ha evolucionado Cataluña en los últimos años y en función de eso, bueno, qué periodismo ha habido aquí, pero probablemente no sea este el marco. Yo quería entrar en lo personal, porque cuando uno hace determinadas cosas contracorriente y lleva vida de salmón todos los días, la motivación personal al final es lo más importante de todo. ¿Cómo se te queda el cuerpo después de haber hecho El Confidencial, después de todo lo que has hecho en 10 años? Porque ahora se ve desde una perspectiva muy cómoda, después de visto todo el mundo es listo. Pero al principio estas cosas no son ni siquiera difíciles, son mucho más que eso. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de todos estos años y qué es lo que va a venir después? Pues hombre, es muy jodido, la verdad, sobre todo cuando hay cuestiones emocionales en medio, porque la persona que me da una carta de despido, mal redactada, por cierto, porque esa es otra de las
de las cosas malas es que cada vez de los periodistas escriben peor. Es decir, sois periodistas todos, supongo, ¿no? ¿No? O no, estudiantes de periodismo, cada vez se escribe peor, Es decir, es que yo ahora leo, claro, una de mis misiones en el Confidencial, a partir de las 10:30 de la noche, desde mi casa, era con el redactor jefe de guardia, corregir titulares de la mañana siguiente, ¿no? Y cuando íbamos a levantar el telón a las 6 de la mañana, digo, oye, esto no puede ir así, coño. Ahí hay un error de concordancia, ¿no lo ves? Coño, esto no puede, esto no es periodístico, esto no puede ser, venga, pues corregíamos todos los días 6 o 7 titulares. Ahora no lo hace nadie, claro, cuando yo voy por la mañana a Confidencial es que me despeloto. Pero bueno, hay factores emocionales, y por lo tanto la ruptura la hacen mucho más dolorosa. Es decir, yo creo que es una traición imperdonable. Es decir, yo jamás sospeché que porque hay discrepancias en torno a una contratación que hemos hecho los dos de mutuo acuerdo y que luego se revela que ha sido desafortunada y que es un riesgo para la filosofía del producto, que ese señor responda con una operación de esa clase, haciendo un pacto de accionistas con sus más íntimos amigos que totalizan el 50 y tantos % del capital, y cuando yo me entero digo, pero si es como si me siento como si me hubieran robado la cartera en mi casa. Así es como yo me he sentido en el Confidencial. Me han robado la cartera en mi propia casa, han venido a robarme Bueno, a partir de aquí, ¿qué vas a hacer? Pues primero, la vida es muy corta. Si te la pasas cabreado y odiando, la malgastas. Estoy abocado a la última etapa de mi vida profesional. Por cierto, creo estar en mi mejor etapa profesional, a pesar de estar ya bastante mayorcito. Quiero decir cosas, tengo cosas que decir y las voy a decir, por lo tanto no puedo perder el tiempo en odiar a nadie. Me he hecho ese examen mental, ese lavado mental, y estoy en plena forma, de verdad, y muy animado, a pesar del país. Me preocupa el país, me preocupa España, me preocupa la corrupción, me preocupa la falta de libertades, pero no, este ha sido un episodio personal más. ¿Qué se le va a hacer? Pues bueno, no ha sido posible el acuerdo, sigo siendo dueño del 30%. He corrido un velo ya sobre mi etapa pasada, me quedo ahí con la propiedad. Eso, el tiempo dirá si vale 1, si vale 2, si vale 3 o no vale nada, y yo voy a dar curso al último tramo de mi etapa profesional en plenitud de facultades, que es lo que me apetece hacer. Buenos días. Bueno, yo en un futuro quiero dedicarme al periodismo, estoy estudiando para ser periodista, y cuando yo me imagino de trabajar de periodista, pues pienso en difundir la información, una información verdadera, una información para dar a conocer al mundo qué es la realidad de lo que está pasando. Y claro, veo por lo que gente me ha dicho y usted mismo acaba de decir, que la mayoría de periodistas solo se dedican a difundir la información verdadera que les dejan difundir, no la otra parte de la información que de verdad pues también se tendría que dar a conocer. Y es como un poco, no sé cómo decirlo, hacer el contrario de que es uno de los principios del periodismo. No sé cómo lo ve usted. Así es lo que se desprende de todo lo que hemos hablado aquí, y seguramente de todo lo que habéis hablado aquí en estas jornadas. Es la gran contradicción que late hoy entre el deber, la obligación, la vocación cuasi sagrada de esta profesión, que es un servicio público, y la realidad de los hechos. Yo creo que hay grandes periodistas. Lo más sano de la profesión está en las plantillas, no está en los jefes. Lo peor está en los jefes, los que se han sometido y a las exigencias empresariales, claro. Cuando un medio de comunicación como Prisa, que ha sido el gran medio de referencia de este país desde la muerte de Franco, pues se mete en aventuras, en libros de caballerías, y se endeuda por importe de 5 o 6 mil millones de euros, primero indica que has sido víctima de la paranoia de los tiempos que has vivido. Es decir, has caído en
en el mismo pecado, has cometido el mismo pecado que estás denunciando en los ladrilleros, en nuestra burbuja del ladrillo, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Te has endeudado porque el dinero te lo regalaban y te has endeudado de manera salvaje. Y el negocio no genera el flujo de caja, el cash flow suficiente para pagar en la vida esa deuda. Por lo tanto, dependes de los bancos.